En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria. La cuenta, señor presidente. Han ingresado 4 oficios de Carabineros de Chile, mediante los cuales, y de conformidad con la Ley de Presupuesto del año 2019, informan las siguientes materias: gastos destinados a la adquisición de bombas lacrimógenas y las medidas adoptadas para proteger de los efectos de estos elementos al personal de la institución; gastos en personal de fuerzas especiales para la región de la Araucanía; recursos destinados a la persecución penal en la región de la Araucanía y el número de procedimientos iniciados y de personas lesionadas o fallecidas en cada procedimiento policial, y la elaboración del plan de capacitación sobre temáticas y aspectos multiculturales. En cuanto a la correspondencia recibida, llegó un libro del director ejecutivo y director social del Hogar de Cristo, en que hace entrega del libro Vuelen Plumas, que convoca a promover y respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad mental. Y finalmente, una invitación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y de la Subsecretaria de Derechos Humanos a participar del inicio del trabajo de la Mesa Técnica Institucional para el estudio de la situación de los niños y niñas que conviven con sus madres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y de la mujer embarazada privada de libertad, a realizarse el 23 de mayo a las 10:30 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso sería, señor presidente. Sí, solo recordar una importante invitación del ministro. La comisión está el proyecto de ley que fue derivado a la Comisión de Constitución, proyecto de ley denominado Ley Sallén, que busca establecer una condición especial, y hasta acá en derechos humanos. Por eso lo deberíamos de constitucional a derechos humanos y vamos a entrar en su tratamiento, que busca establecer que los niños menores de 3 años y sus madres no puedan estar en la cárcel para el desarrollo de los mismos. Situaciones excepcionales en el Código de Procedimiento Penal. Yo no puedo el 23 de mayo. ¿23? Sí, vamos a revisar con los miembros de la comisión, los que están presentes y los que aún no han llegado, para poder ver si podemos cubrir esa invitación. Muy bien, jueves, este jueves, a las 10:30 de la mañana, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, estaríamos... ¿Qué se llama? ¿El nombre de él? Se llama Claudio Campos. Claudio Campos. A ver, me informa nuestra secretaria que un Claudio Campos y Diana. Viene parte de la señora Diana Contreras. Padres con esta situación, que quisiera dar su testimonio. ¿Cómo estamos de tiempo? Sobre el tema Mortinatos. Sí. Todos tenemos las 5 comisión. Mira, podríamos ofrecerle tal vez 5 o 10 minutos máximo. Por cierto que es importante contar siempre con el testimonio, y dado que está don Claudio. ¿Sí? Ya. Mira, no estaba incorporada, digamos, de manera oficial la tabla de la comisión, pero hemos accedido a ofrecerte máximo 10 minutos para que pueda hacer. Sé que es un testimonio importante, que hubiera más tiempo, pero decirte que ya la comisión había recibido testimonio. Sin embargo, nos parece también muy importante poder escucharlo a don Claudio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bien. Le ofrezco la palabra, don Claudio Campos. Gracias. Bueno, yo vengo representando a la Fundación Ángeles de Luz. La representante oficial es la señorita Diana Contreras. Nos conocimos con Diana no hace mucho. Yo vengo a dar mi testimonio, la verdad, no muy distinto al de cualquier papá en duelo. Hola. Bueno, básicamente yo soy papá, pero lamentablemente mi hijo está muerto. Murió de una enfermedad, un accidente genético súper normal, como cualquier accidente genético. Él venía muy grave, murió de una trisomía 18, un síndrome de Edwards, inviable, por supuesto. Y bueno, para nosotros fue súper duro como papás primerizos. Hasta el día de hoy lo estamos tratando de sobrellevar, porque esto se sobrelleva, no se olvida, ni es tan fácil.
apoyado con un grupo de médicos, por supuesto, psicólogos, psiquiatras, etcétera, psicólogos y psiquiatras por sobre todo, en una acogida que nos da el Hospital de la Católica y para sobrellevar la muerte y esta muerte intrauterina que se llama. Bueno, nosotros estamos muy tristes como familia, creo que no nos vamos a recuperar nunca de la muerte de Joaquín, pero poco a poco hemos encontrado respuestas. Las preguntas son demasiadas, son bastantes. Hay varias cosas que ocurrieron con el nacimiento, o sea, con la gestación de Joaquín. Su mamá no podía tener hijos, es venezolana. En Venezuela, bueno, cuando nos enteramos que el bebé venía, que se iba a morir, y su enfermedad era inviable, ella tenía la opción de viajar a Venezuela. En Venezuela el aborto es legal hasta ciertos meses, con doctor, dentro de un hospital, todo normal, porque se asustó bastante. Estaba en riesgo su vida, estaba en riesgo la vida del bebé, pero no lo hizo. Prefirió que el bebé o la naturaleza tomara un rumbo natural. No lo hizo, tampoco lo pensamos en ningún momento terminar o interrumpir su vida, para nada. Lo único que queríamos era ser papá, tener a un chiquitito en la casa revoloteando. Eso, bueno, ella no podía tener hijos en un principio, tenía problemas en sus trompas, tenía problemas con un montón de quistes poliquísticos que le impedían tener un bebé. Pero, no sé, la naturaleza a veces como que te da sorpresas, y llegó a Chile y bueno, quedó embarazada. Fue un embarazo normal al principio. El 5.º mes nos avisan que el bebé venía enfermo. Eso después de un Doppler 4D, después de varias ecografías con diagnósticos un poco confusos. Al final se descubre que bueno, es una trisomía 18 junto con un montón de problemas de gestación y males ligados a esta trisomía. Joaquín nació a los 7 meses, nació y murió a los 7 meses de gestación, y el 30 de septiembre del 2015. Eso. La mamá es periodista, yo soy cineasta. Inmediatamente nos pusimos en contacto con un montón de gente, creamos una página web y tratando de buscar respuestas, empezamos a conocer otros casos. Bueno, nos dimos cuenta al final que en nuestro caso fuimos muy afortunados. Hay papás que nos enteramos que llevaban 1 año y medio con su hijo enfermo en una incubadora, entre la vida y la muerte, no sabían qué pasaba. Entonces nos enteramos también de mamás a 3 horas de un centro asistencial en pleno campo, pariendo a su hijo vía WhatsApp con una enfermera. Y así un montón de casos, un montón de historias. Aprendimos que la vida y la oportunidad de vivir que tenemos cada uno es un milagro. El 50% de los óvulos fecundados mueren en el camino, antes de nacer o después. Así que con ese milagro estamos tratando de poder seguir adelante.
Siento que el bebé vino a salvarnos de alguna forma, a sensibilizarnos como seres humanos también. Y eso básicamente es súper importante hoy día y estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Creo que nos hace súper bien como sociedad sensibilizarnos y humanizarnos un poco más. Muchas gracias. Gracias, Claudio Campos. Solo decirle que para la comisión todos los testimonios han sido siempre muy valiosos desde el punto de vista de poder recoger la sensibilidad de quienes han atravesado por esta experiencia de distintos ámbitos, y precisamente está la base del proyecto de ley, generar condiciones de reconocimiento y de algún modo representa la voz de muchas personas que han pedido que este proyecto se trate y se convierta en ley. Yo debo decirle también, comentar, lo saben algunos de los senadores presentes, soy de los pocos afortunados. Antonia, que es mi hija mujer menor, pesó 720 gramos, nació a las 26 semanas, 6 meses. Estuvo 6 meses en incubadora, hoy día no tiene ni un problema, ya tiene 12 años, logró reponerse, y una experiencia muy compleja para la pareja, para la familia, para el entorno, y lamentablemente hay muchos casos hoy día vigentes. Por tanto, forma parte de un conjunto de elementos para quienes son creyentes, para quienes confían en la ciencia y también en el destino. Pero quiero decirte que es una experiencia crítica, extrema, y hemos recibido testimonios en el mismo sentido. Se recogen como punto de valoración en un proyecto que es complejo y que tiene no solo la norma técnica, sino también un alto contenido valórico. Agradecemos, Claudio, su testimonio. Gracias a ustedes. La comisión a disposición. Gracias. Muchas gracias. Bien. Quiero ofrecer entonces la palabra a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en torno al proyecto de ley que establece el catastro nacional de mortinatos y facilita la individualización y sepultación de estos. Boletín 12.018-07. Estamos en la etapa de indicaciones. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión y a todas las personas presentes hoy día. No quiero volver a referirme a la fundamentación y a la argumentación que largamente tuvimos oportunidad de hacerla cuando en esta comisión se discutió la idea de legislar. Solo volver a retomar dos elementos interesantes, creo, para efectos de la discusión de las indicaciones, dado el tenor de las mismas. Durante la discusión en la Cámara de Diputados, dos ámbitos, ¿verdad?, fueron de especial preocupación. Por una parte, que el proyecto de ley no fuese a significar en ninguno de sus ámbitos, alcances o sentidos una modificación al estatuto jurídico de la personalidad vigente en el Código Civil chileno. Esto es, que por el hecho de autorizar, ¿verdad?, la inscripción en un registro de mortinatos para efectos de proceder a la sepultación e inscripción con un nombre en la lápida en el cementerio de un hijo nacido o muerto, fuese a pensarse que cambiaba la situación o se empezaba a discutir, ¿verdad?, respecto de el comienzo de la vida o el comienzo de la personalidad y los atributos de la personalidad que refiere el Código Civil respecto de esa criatura, ni de los efectos jurídicos que esto pudiera tener. Y creemos que efectivamente, después de las indicaciones que se aprobaron en la Cámara de Diputados y que así fueron expuestas en la primera sesión acá en la Comisión del Senado y luego en la sala, eso ha quedado, creemos, relativamente zanjado, y hoy día no debiese haber problemas para declarar, ¿verdad?, que este proyecto de ley no tiene ningún impacto, ni siquiera una finalidad, ni un objetivo, ni la intención de generar un cambio en ese estatuto jurídico, sino que solamente y de manera exclusiva permitir el registro en una inscripción de mortinatos para efectos de su sepultación. Y un segundo elemento que quedó tal vez menos despejado en la discusión en la sala
y que de hecho desde el Ejecutivo, que en esa oportunidad cuando tuvimos aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la discusión en general, quedamos abiertos a poder replantearlo, tenía que ver con la definición o vinculado a la definición de progenitor, que básicamente es quién tenía o quién tiene la facultad de poder solicitar esta inscripción en el registro que se va a crear de mortinatos. Al respecto, nosotros tuvimos a la luz las indicaciones presentadas por los senadores y entre ellas las del senador Felipe Cast, con las cuales creemos que se soluciona y se da salida, ¿verdad?, de manera asertiva, adecuada a la problemática que podría tener, por una parte, definir lo que era progenitor, de modo que las indicaciones que nosotros compartimos vienen, entre otras, a suprimir, ¿verdad?, la definición en el artículo segundo, ¿no?, del concepto de progenitor, y por otra parte señalar que quien tenga la facultad para poder inscribir a este mortinato puede ser la persona gestante o bien a quien ella ésta autorice. De esta forma queremos evitar un innecesario debate en relación a la palabra progenitor. Nos vimos en algún momento en una reunión importante, importante no la reunión, sino que respecto a este tema que es importante, discutiendo que el sentido de progenitor, porque qué pasaba, por ejemplo, en las situaciones de embarazos in vitro, cuando había donaciones de óvulo, de espermio, entonces finalmente terminábamos haciendo una serie de excepciones, ¿verdad?, o de escenarios donde respecto a los cuales había que ponerse para el caso de uno u otro progenitor. Y creemos que en este caso, entonces, junto con, además, afirmar un poco el contenido del proyecto como había salido de la Cámara de Diputados, cuando se entiende que no puede hacerse en contra de la voluntad de la mujer esta inscripción. Es por eso que nosotros en esta oportunidad vamos a, en general, vamos a compartir las indicaciones presentadas por el senador Felipe Cast. Y podemos ir discutiéndolas, si a usted le parece, presidente, esta comisión en la medida que ellas vayan desarrollándose. Muy bien. Iniciaríamos entonces el debate y votación de las indicaciones. Señora secretaria. La indicación número 1 del honorable senador señor Cast sustituye el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Reconócese a la persona gestante o a quien ésta expresamente autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con la exclusiva finalidad de permitir la pronta inhumación o disposición de sus restos. La inscripción señalada no generará ningún efecto jurídico en el ámbito civil, penal o administrativo, ni otorgará ningún derecho, estatus jurídicos o vínculo de filiación o parentesco respecto del mortinato. Esa es la primera. La voy leyendo. Vamos de una. ¿Una? A ver, ¿hay relacionadas? Sí. La 1, la 2 y la 6, ¿no? Sí. Y la 10. Sí, pero son otros aspectos, por eso el concepto progenitor o gestante. ¿Senadora? A ver si no. Sí. Presidente, es que en la indicación del senador Cast, que cambia la expresión progenitores por gestante entiendo yo es la mujer. ¿Quién es el gestante? Quien gesta la vida es la mujer. Progenitores son hombres y mujeres, pero quien gesta la vida, yo creo que ahí hay un tema, porque nosotros hemos puesto una indicación que es la mujer la que decide voluntariamente la inscripción. Subsecretario, tiene usted la palabra. Al respecto, quisiera señalar, por su intermedio, presidente, senadora, que el concepto de persona gestante lo discutimos en algún momento y estuvimos, desde el Ejecutivo al menos, abiertos a conversarlo en relación a que eventualmente pudieras haber, después de la identidad de la ley, de la aplicación de la ley de identidad de género, ¿verdad?, una persona que tuviera género masculino, pero fuera biológicamente mujer y pudiera gestar. Por lo tanto, poner la mujer podía contrariar el espíritu de la aplicación de la ley de identidad de género y por eso se pensó
que podía ser adecuado pensar en la persona gestante y no en la palabra mujer a efectos de... Porque normalmente sí, es la mujer la que gesta. Y biológicamente es la mujer la que gesta, al menos hasta ahora la tecnología no hemos llegado tanto. Pero sí, en el caso de aplicación de la identidad de género, puede ser que una persona tenga el género masculino y sea biológicamente mujer. Y por eso hablamos de persona gestante. Presidente, pero en ese caso... Senadora. En ese caso es mujer. Muñoz. Por su... biológicamente y por su nombre registral también. Porque eso fue la identidad de género. Si yo nací hombre, o sea, si nací mujer y me identifico como hombre, tengo nombre, sexo registral de hombre. Secretario. Diálogo positivo. Es que no quisiera... Sí. En el caso de una mujer, de un hombre trans, ¿verdad? Es decir, que transita desde el sexo femenino, biológico, él va a permanecer, si es que no se opera de por medio, con su sexo biológico femenino. Por lo tanto, está capacitado para gestar. Es hombre, digamos, si es que él transitó, es un hombre trans, por lo tanto, su carnet de identidad va a decir género, digamos, sexo hombre, con un nombre registral de hombre, pero tiene la capacidad biológica de gestar. Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, bueno, claramente estamos contrastando la indicación 1 del senador Cast, sin todavía leer la 2, que redactamos un conjunto de senadores y senadoras, que yo creo que nos hace más sentido darle, en el fondo, este cambio de la facultad por una decisión voluntaria. Tal vez lo que podría faltar a la indicación 2 es la mujer gestante, en ese sentido, mujer gestante. Y lo que sí reconozco de la indicación del senador Cast es esta frase donde dice o a quien ésta expresamente autorice. Tal vez esa falta en la segunda, porque en el fondo... Pero yo creo que acá hay una discusión política, en el fondo, de quién tiene la prioridad, ¿no? Y para nosotros creemos que tiene la prioridad la mujer gestante, en el fondo, ¿no? La que, en primera instancia, sabemos que el núcleo familiar, sabemos que en muchos casos la pareja, el hombre que acompaña, también todo el núcleo sufre. Pero en primer lugar la decisión de decir por dónde pasa, en el fondo, si es que en algún momento hay que dirimir por dónde pasa la decisión de abrir todo el proceso de individualización y sepultación y por lo tanto la inscripción, ¿no?, en este registro es para nosotros la mujer gestante, en el fondo, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, porque en la primera, en la indicación del senador Cast, como que se tiende a diluir y entiendo que podría... en el fondo podría asumir esa facultad, ¿no? El hombre, la pareja, ¿no?, por sobre la mujer gestante. Ahí hay una diferencia que creo que no es simplemente un detalle, sino que hay una diferencia más de fondo, digamos, ¿no? Subsecretaria, tiene usted la palabra. Por su intermedio, presidente, senador Latorre, quisiera preguntarle, ¿usted estaría de acuerdo? Donde está el punto de su intervención tiene que ver con la diferencia entre facultad y decisión voluntaria como concepto y a la mujer gestante, y estaría de acuerdo eventualmente con poner que además con quien ella expresamente autorizara. Pasando por ella la decisión. ¿Decisión voluntaria de la mujer? Que sea decisión voluntaria de la mujer. Indicación número 6. Y que pueda autorizar, es un poco una demanda de la realidad. Sí, porque ella expresamente pueda... Pero esa indicación no está, habría que consensuarla, una fusión, indicación con modificaciones. Reconócese la decisión voluntaria de la mujer que ha sufrido una muerte fetal en orden a inscribir a sus multinatos en el catastro creado, que autorice además que faculte la facultad para inscribir su multinato en el catastro especial creado en esta ley con la exclusiva finalidad.
Esa frase está bien, me parece que... ¿Reconoce la decisión voluntaria de la mujer que ha sufrido una gestante? De la mujer que ha sufrido una muerte fetal. O a quien ésta expresamente autoriza. Senador Latorre, la senadora Muñoz han tratado de establecer una ecuación entre la primera indicación de CAS y la segunda de la senadora Allende, que está también la senadora Muñoz, Girardi de la Torre y Quintana, y también una mía. ¿Qué tal si podemos hacer una reacción y luego la ponemos ya más articulada antes de su votación? Sí, ¿se la Vale. leo? Sí, ya la tiene lista la secretaria. Diría, Jimena. reconócese la decisión voluntaria de la mujer o a quien ésta expresamente autorice que ha sufrido una muerte fetal en orden a inscribir a sus mortinatos, y ahí sigue el resto. A ver, entiendo que esta facultad exclusiva de la mujer habla del tema de la persona gestante, porque yo participo que la persona gestante es la madre, porque en la eventualidad que haya diferencia entre los progenitores, es un tema complejo que lo resuelve, entonces a judicializar. Radicar la decisión en la madre, que ha sido la persona gestante, que ha estado en su vientre, tiene todo el sentido propio, cuando los padres, como lo hemos escuchado hace unos minutos atrás, con don Claudio, tienen parte del sufrimiento igual incorporado. Depende de las personas, la intensidad. Sin embargo, se amplía esto a quien expresamente autorice. Entiendo que esa autorización va por mitigar o evitar el dolor de tener que hacer el trámite, que es muy complejo, ¿no? O ante la imposibilidad de hacerlo. El mecanismo por el cual se autorice, me imagino que será un mecanismo notarial que impida que se desvirtúe o sea contraria a su voluntad. Quien expresamente ella indique, no indica el mecanismo, ¿no? ¿Va reglamento? Señora subsecretaria. Presidente, yo quisiera, en la suerte de que estamos intentando de llegar a una indicación acordada, señalar que creo que me parece más adecuado en términos de la terminología más técnica y médica hablar de directamente simplemente autorizar la facultad para inscribir que meternos en algo que tiene que ver con el sufrir una muerte fetal. Porque de acuerdo a las, y aquí miro un poco a las expertas, digamos, yo enfermera, la muerte fetal no es la única posibilidad de que se produzca un caso de mortinato. Es correcto, ¿no? Digamos, la muerte fetal es cuando se produce dentro del vientre, pero una vez puede ser que no esté definida como muerte fetal cuando ya ha salido del vientre materno, pero no ha podido sobrevivir ni un instante siquiera de manera autónoma, digamos. Y la ley, además, tiene la capacidad, lo que está creando, ¿verdad?, es la facultad de inscribir. No está autorizando la decisión voluntaria de la mujer, porque la decisión voluntaria siempre la tenemos, digamos, las mujeres y los hombres. El fondo que me parece que regular la decisión voluntaria de una persona es complicado, por una parte. Por lo tanto, lo que autoriza la ley es la facultad de inscribir y directamente a los mortinatos, porque los mortinatos es una palabra, un concepto que engloba un mayor número de casos que la muerte fetal, y que la ley simplemente se refiere a la facultad de inscribir en términos de lo administrativo que es la ley, y no sí de meterse con la decisión voluntaria que no es necesario reconocerla, digamos. Todos tenemos decisiones voluntarias de las cuales hacernos cargo. Entiendo que mantener la voluntariedad es clave, porque claramente cuál es la mejor condición para la salud mental de la madre, de la pareja, tal vez sea el olvido, la separación del recuerdo, cada cual podrá definir cómo lo asume. Y por tanto la voluntariedad es clave, ni puede ser tocada. Y en este caso me surge la duda cuando la voluntariedad se opera para no hacer registro, cuando se pretende crear un catastro nacional de mortinatos, es solo para los que hay voluntad de inscripción, independientemente que pueda haber un censo respecto de los partos por muerte fetal. Este es un registro público, el caso del registro por muerte fetal es más bien privado, propio de la estadística.
sino para que este registro nacional de mortinato es de acceso universal, público y con el derecho reservado de la madre a inscribirlo o no inscribirlo. Eso no elimina el punto que planteé al inicio respecto de si el progenitor, uno de ellos, se opone a esta inscripción con apellido, por cuanto también el artículo señala con los apellidos que estimare, ¿no? Sí, Más adelante viene la indicación de los apellidos que estimaren. Como la ley tratan de evitar toda la controversia que pudiera darse, y es un caso claro, de que no haya consenso entre los progenitores a la hora de determinar si es la madre la que decide o son los progenitores, porque más adelante vienen los apellidos que ella designare. Está claro que hoy día existe la facultad de poner los apellidos que estime la madre, no es importante que sea ni el paterno ni el materno, los que ella estime, ¿no? No hay impedimento para poner los apellidos que la madre, en este caso, o el padre, determinare, no necesariamente los propios. Solo digo porque esto significa compartir la facultad exclusiva de la inscripción en la madre y luego no sé si eso varía también en la inscripción en torno a los apellidos. ¿Se entiende mi duda? Vale. Senadora Adriana Muñoz, que es autora también de la indicación. Tenemos personalmente poco tiempo, entonces quizás podríamos abocarnos a resolver el artículo primero, de acuerdo a todas las indicaciones que están presentadas. La primera que estamos tratando de resolver dice a quién se le entrega la facultad de inscribir, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas aproximaciones en el sentido de establecer que reconócese la decisión voluntaria de la mujer que ha sufrido una muerte fetal. La señora subsecretaria pone una duda sobre el tema muerte fetal. En ese sentido quiero dar mi opinión que la muerte fetal es la muerte de un neonato, ya sea en el vientre o al momento de nacer, en los pocos segundos que sobrevive. Entonces es una muerte fetal, el estado de ese proyecto de vida es un feto. Entonces por eso que entendemos que se produzca dentro del vientre de la madre o en los pocos segundos al dar a luz la mujer, es una situación fetal, no nació, lamentablemente no pudo ser un ser humano, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos precisar ahí en la indicación. Entonces establecer, reconócese la decisión voluntaria de la mujer que ha sufrido una muerte fetal o a quien ésta autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley, y ahí hay otra propuesta por esta ley con los nombres y apellidos que ella defina, y pues después sigue con la exclusiva finalidad de permitir la pronta inhumación o disposición de sus restos. Hay otra indicación que establece reconocer, reemplazar efecto patrimonial ni sucesorio alguno. Esta inscripción no implicará efecto patrimonial ni sucesorio alguno, que está el punto final del artículo. Ahí se propone sustituir esa expresión por reconocer estatuto jurídico de derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efecto jurídico en ningún ámbito. La 10 y la 11. Claro, son esas tres que van, porque la otra, la 14 y 15, proponen un inciso nuevo. Pero resolver eso, presidente, para poder avanzar, porque en realidad yo me tengo que ausentar, tengo un tema con el código de agua. A ver, subsecretaria, el tema de la inclusión de la exclusividad de la mujer está claro, tenemos consenso sobre eso, en el inciso 1 de la indicación, párrafo, muy bien. Perdón, presidente, lo que yo señalaba respecto a la facultad y la decisión voluntaria era un tema más bien técnico. Reconocer la decisión voluntaria es como raro. En el fondo, las decisiones siempre son voluntarias y reconocernos una facultad voluntaria es complicado. Reconocer la facultad es distinto. Ahora, respecto de la muerte fetal, presidente, perdón que yo insista, estoy tratando de encontrar aquí estoy mirando algunas fichas técnicas respecto de lo que es la muerte fetal y yo no me quiero encontrar con un problema en relación a las etapas de la gestación del producto de una gestación, digamos, de una criatura, porque algunos hablan de muerte fetal en algunos casos después de determinadas semanas o hasta determinadas semanas,
como esto es un proyecto de ley que aplica sin tiempo considerado, y creo que en el fondo así se resolvió en la Cámara de Diputados y aquí no se había planteado el tema ni viene ninguna de las indicaciones, si hablamos de muerte fetal, y esto va a generar que en algún momento algún tipo de interpretación eventual no permita que algunos padres o alguna mujer gestante pueda inscribir a su hijo porque no resulte como quepa dentro de la definición de muerte fetal, me parecería que va en contra del espíritu en el cual estamos discutiendo este proyecto de ley. Ya, yo comparto que pudiéramos revisar este tema de la decisión voluntaria, aunque una vez se termina tomando decisiones que no siempre las decisiones, aunque sean voluntarias, lo son, y la experiencia parlamentaria es constante. Yo quise votar en contra de un presidente y un secretario general del Senado y no me lo permitieron. Voy a recordar los nombres de la pareja. A ver, mira, si no tenemos una reacción sobre la cual votar, dejemos establecidos los criterios que ya han sido recogidos y pidamos a la Secretaría que redacte la indicación con los conceptos que en ambos casos, en ambos incisos, se han planteado, buscando una mejor reacción para la decisión de la mujer, donde expresamente queda establecido que, por cierto, es voluntario. Eso. Y lo segundo, respecto de el artículo 1, que decía no implicará efecto patrimonial ni sucesorio alguno, la indicación del senador Kast pone un segundo inciso muy detallado, estatus jurídico, derecho alguno, filiación, parentesco, respecto al mortinato. Todo eso está ya subsumido en que esta es un catastro nacional, no es una inscripción civil. Por lo tanto, no se produce todo aquello. Por cuanto la inscripción en el catastro no da para el ámbito jurídico que se ha señalado. De allí la simpleza del artículo 1, efecto patrimonial ni sucesorio alguno, también estaba muy acotado y en particular. Para eso la propuesta de la indicación del senador Navarro, la número 10, establecer esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efecto jurídico en ningún ámbito. Es un tema más global, más general que una pormenorización, porque si es pormenorizada, siempre hay algo que dice, mire, no está esta, por lo tanto esta es legal. A los senadores, por tanto, en el segundo, estaríamos ok en la redacción del primero, en la del segundo está la indicación 10, que dice relación con la misma indicación 1, respecto a los efectos jurídicos. A mí siempre que uno determina y enumera las leyes, dicen, mira, los constitucionalistas dicen, si tú enumeras es porque son esas y no otras, y por tanto siempre queda la posibilidad de otra. En cambio, una definición general respecto y total queda mucho más claro si lo que queremos es limitar. Senadora. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, quisiera señalar al respecto que el inciso segundo propuesto en la indicación del senador Kast lo que hace es subir el artículo 6 aprobado en la Cámara de Diputados al respecto, y que en algún momento, de hecho, el contenido de esta norma fue latamente discutido en la Cámara de Diputados, por cuanto la propuesta original del Ejecutivo, de hecho, venía con que no producía efecto alguno en ningún otro ámbito. Y se entendió más adecuado que dijera cuáles eran todos aquellos ámbitos para efectos de pormenorizar. De modo que, solamente transmitirle que es una discusión en el fondo que se tuvo y que finalmente así salió de la Cámara de Diputados por una indicación del diputado Crispi, si no me equivoco, que terminó siendo el artículo 6, además del artículo 5, y de hecho el artículo 6 dice: la inscripción señalada en esta ley no generará ningún efecto jurídico en el ámbito civil, penal o administrativo. En ningún caso el catastro importará el reconocimiento de un estatuto jurídico o derecho alguno para el mortinato registrado. Lo que hace el inciso segundo de la indicación del senador Kast es cambiar esto desde el artículo 6 al primero para que quedara establecido desde un inicio en la ley, elemento que es absolutamente discutible, digamos, la ley es una sola,
Pero, por otra parte, quisiera transmitirle esta discusión que se dio entre lo que usted propone hoy día en su indicación, presidente, y cómo salió de la Cámara de Diputados, para que se tenga presente. Bien, yo tengo un criterio respecto de que la enumeración, y hemos tenido este debate por años respecto a los constitucionalistas, que la enumeración señala de manera expresa cuáles sí y cuáles no. Estando expresos son esos, ningún otro. Por tanto, tenemos un punto de... Ahora, pareciera ser un preciosismo legislativo jurídico, una larga enumeración de aquello, porque podríamos agregarle unos 3 más, respecto de que no reconoce derecho. Yo no sé qué genera esto, porque esto no genera particiones de herencia, ni vínculo parental necesario, ¿no? En caso de que alguien quiera reclamar, digamos, el reconocimiento del mismo, ¿no? Porque no tiene el estatuto de persona, por lo tanto, el tema del reconocimiento de la paternidad queda excluido. Entonces, la numeración aquí viene, entonces, si efectivamente el principio básico es que no constituye una persona y por lo cual en esa calidad no tiene los derechos que le asigna la definición de persona, ¿para qué enumerar derechos que ya hemos dicho no tiene por su condición de tal? Sí, subsecretaria. Presidente, perdón, por su intermedio. Señalar que, como usted bien dice, y aprovecho como de reafirmarlo, esta ley no tiene ninguna incidencia en el estatuto jurídico de la personalidad, los atributos de la personalidad respecto del mortinato, ni los elementos circundantes a la filiación, al nacimiento de un hijo, como puede ser la filiación, materia sucesoria, etcétera. Tanto así que no tiene ninguna modificación en el Código Civil, ¿verdad? Solamente la ley de registro civil. Ahora bien, respecto de por qué viene enumerado, más bien no viene enumerado derechos, sino que dice que no tendrá efectos en los ámbitos, ¿no? Penales, civiles, administrativos, etcétera. Y esta discusión, si es que se enumeraban o no se enumeraban, es lo que yo le señalo que es como salió de la Cámara de Diputados. Que de hecho en la propuesta del Ejecutivo inicial se señalaba de manera genérica que este no tendrá ningún efecto jurídico alguno más allá del señalado en la ley. Y también es discutible si es que esto se pone en el artículo 1 de la ley o bien en el artículo 1 simplemente el proyecto termina reconociendo la facultad, ¿verdad?, de la mujer gestante para poder, o a quien ella autorice, para poder inscribir a los mortinatos en el catastro y dejar este artículo respecto de los no efectos jurídicos que tiene hacia el final de la ley, como viene del informe de la Cámara de Diputados. Sí. De modo de resolver con mayor simpleza el artículo 1. Sí, me gustaría solo relatar que la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, doña Daniela Pérez, en su numeración que hizo llegar a la Comisión, punto 7, garantizar que no se generen otros efectos jurídicos más que la sepultación de los restos y la posibilidad de incluir su nombre en la lápida. 8, otorgar certeza de que la inscripción de un mortinato con nombre y apellido no constituye un atributo de la personalidad. Y 9, dar certeza de que la inscripción del mortinato con nombre y apellido no generará estado civil de madre ni de padre. Eso. ¿Se dice? En la indicación mía en la 10, por eso yo estaba anticipándola. Ahora, como es así, tenemos que tomar una decisión si le indicamos a nuestra secretaria si incorporamos o no el segundo inciso, la indicación del senador Kass, o incorporamos algo totalmente, son excluyentes ambas, porque son principios distintos. La indicación número 10, que está también el senador Latorre, Quintana, yo, tenemos la misma indicación respecto de una redacción más lata, más laxa. Es una decisión que tenemos que tomar ahora, senador Latorre. Sí, yo creo que resulta extraño decir de que si no es persona, entonces detallamos todo lo que no es en mi... Si la suena un tanto egoísta, así, nada más. Si no, estatus jurídico, vínculo de filiación, parentesco, eso viene a ser un contrasentido. Yo me pongo en los casos, digamos, que después de quienes tratan de interpretar la ley, ¿para qué le dan todos estos atributos o le niegan todos estos atributos si no se buscaba, ya había la definición de que no era persona? Bueno, que el legislador tuvo la intención de que era un tema no saldado, no sé, pues ya está saldado con la definición inicial. De allí que yo insista
y esta fue una recomendación que nos hicieron también quienes han estudiado este tema y son abogados, yo no tengo la suerte de hacerlo, respecto de la indicación número 10, página 2 del comparado. Senador Latorre. Presidente, yo Senador Latorre. creo que la manera de ir zanjando las distintas indicaciones es ir votándolas y lo que se puede hacer es acogiendo parte, en el fondo, o sea, acá claramente hay una situación de mayorías y minorías y además no está el senador Kast, entiendo que el gobierno está patrocinando las indicaciones del senador Kast, pero sí uno lo que puede hacer es ir aprobando las indicaciones con modificaciones, ¿no? Como acogiendo algunas frases, algunas partes de las anteriores, pero yo creo que lo que corresponde es ir poniendo en votación e ir zanjando las indicaciones, la manera de ir avanzando, creo yo, presidente. Le sugiero poner en votación. Sí, por lo menos para poder votar el artículo primero. Yo lo que hice fue tomar algunas de las propuestas de indicación y lo que propone el gobierno. Reconócese a la mujer gestante que ha sufrido una muerte fetal o a quien ésta autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ella define. Esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efecto jurídico en ningún ámbito. Es un poco lo que usted plantea en su indicación. Una buena síntesis de lo que hemos discutido hasta ahora, que ha hecho la senadora Muñoz. O sea, el voluntario lo sacamos y incorporamos gestante. Dejamos voluntario porque es decisión de la madre. Está claro que, Nuevamente en el artículo segundo, acogiendo el alcance de la subsecretaria Recabarra. Subsecretaria. Presidente Navarro, yo quisiera insistir en lo complejo que puede ser hablar de muerte fetal, porque estamos entrando en un tema donde empezaríamos a discutir algo que no está en discusión o no ha estado en discusión, al menos aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo busqué rápidamente, yo no tengo acá la información técnica y médica, digamos, pero a mano, pero busqué algo rápido, un par de informes que tenía guardados, y algunos hablan de muerte fetal como aquello que se produce después de las 20 semanas. Otros dicen que hay un feto hasta el momento de que está en el vientre. Luego, no sé cómo se llamará, digamos, ¿no? Muerte perinatal. Entonces, para no complicar aquella discusión, yo quisiera que omitiéramos el tema de muerte fetal y lo dejáramos como mortinato, simplemente. Entonces, viene el artículo 3, la definición de mortinato. Tiene razón, subsecretaria. Le vamos a dar dos concesiones. Vale. Entonces, ¿cómo quedaría, senadora? Reconócese a la mujer gestante que ha sufrido la muerte, que ha sufrido... ¿O a quien ésta expresamente autorice? ¿No le ponemos que ha sufrido a la mujer gestante o a quien ésta autorice? Ya. Entonces, reconoces a la mujer gestante o a quien ésta autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ella define. Esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efecto jurídico en ningún ámbito. Señora subsecretaria. Recabarra. Gracias, presidente Navarro. Oiga, solamente quisiera, por su intermedio, señalar que nos estamos omitiendo una frase que ha venido en todas partes, han venido en todas las indicaciones, que tiene que ver con la exclusiva finalidad de permitir la pronta inhumación y disposición de sus restos. Que eso sí está, en el fondo, no se elimina en otras indicaciones. Y que por el hecho de no estar, puede ser que no quede ahora la indicación. Entonces, si me permite, quedaría como reconócese a la mujer gestante o a quien ésta autorice, ¿verdad? La facultad para inscribir. Expresamente autoriza la facultad para inscribir a su mortinato en el catastro especial creado por esta ley, con la exclusiva finalidad de permitir la pronta inhumación y disposición de sus restos, y tal vez un inciso segundo que dijera que... Con los nombres y apellidos que está... sí, y luego un inciso segundo que dijera que esta facultad no... Esta inscripción... La redacción que ha... Exacto. No implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efecto jurídico en ningún ámbito. Es que se puede ser el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ella define, con la exclusiva finalidad de permitir la pronta inhumación y disposición de sus restos. Punto seguido o punto aparte, esta inscripción no implicará.
quiero hacer una observación respecto al concepto pronto. Los italianos dicen pronto por ahora, ¿no? ¿Qué es lo que es pronto? Porque alguien puede, después de 1 año, 2 años, tomar la decisión, porque esto genera bloqueo a veces. Entonces, esto pronto, pronto no tenemos una fecha, no está definido ni el Código Penal ni el Civil cuánto tiempo es pronto. Disposición o inhumación, y alguien podría decir que por 1 año ya no es pronto. O establecemos un tiempo, que creo que es un derecho permanente, porque alguien de verdad que este es un tema que lo puede asimilar en mucho tiempo, porque es un catastro nacional con el objeto de poner el nombre, la lápida, como se señala. Por lo tanto, el proceso de maduración, de sanidad que tiene el concepto pronto es un poco violento. Porque si no es pronto, si alguien dice, mira, yo a los 2 años vinimos a asumir esto y queremos hacerlo, alguien diga, no, pero la ley establece que era pronta disposición de inhumación o de los restos. Esto es un tema, además, que está arreglado por el Código Sanitario, es decir, cuánto tiempo puede estos restos estar disponibles. Y la decisión no tiene que estar sujeta a la relación del Código Sanitario cuando tienen que ser incinerados o sepultados. Entonces, el concepto pronto, no sé si efectivamente vale la pena dejarlo, porque si no inscriben, no puede entonces inhumar. Yo creo que igual va a haber un tiempo de inhumación o sepultación dado por el Código Sanitario. Esto más bien lo que busca es establecer el reconocimiento de la lápida y en los tiempos que la mujer así lo determine. Como es voluntario, puede que no lo determine nunca. Y el reglamento tendrá que recoger que si después de 4 años, después que han tenido otro hijo y la familia ha asumido de que quieren que el hermano no nacido esté presente y lo acompañe, pueden tomar la decisión en un contexto distinto. Lo de permitir la pronta disposición o inhumación de sus restos, solo para eso, contraría lo que hemos escuchado como testimonio muchas veces. El testimonio de que estén en la placa, lo están haciendo familias que ya dieron inhumación a los restos hace mucho tiempo, ¿me explico, no? Y que quieren un mecanismo más retroactivo, que es un punto que no sé si está abordado. Entonces, yo diría que el pronto no me parece. Y luego tenemos que garantizar de que esto dé garantía a todas las personas que en algún minuto hayan tomado esta decisión, no pudieron hacerlo con antelación, y que luego haya el tiempo necesario para hacerlo una vez que esté promulgada la ley en adelante. Y que si las personas hacia atrás no tuvieron tiempo, porque no había ley tampoco, pero no hubo tiempo para ella determinado, tampoco lo exista para quienes aquí en adelante lo hagan. Y se consignará el catastro que fue hecho con efecto retroactivo, pero la gente no pierde el derecho porque no lo hace 5 días después o antes de que los restos sean inhumados. El derecho permanece. Estoy adelantando el debate, porque esto fue, como abrimos el punto, lo planteo acá por el concepto pronto, porque además no sé si no tenemos ningún abogado salvo la subsecretaria en la mesa. Vos, por favor, el senador, ¿no? ¿Qué es el concepto pronto en materia jurídica? Pronta solución a la huelga de los trabajadores del aeropuerto que están paralizados. De garantizar. De Suipol, que los tiene hace 15 días en huelga. Entonces, ¿el pronto qué? Todas las leyes establecen un plazo. El plazo para la siguiente discusión. ¿Por qué no está esto acá? En las transitorias. Ese es el problema de las disposiciones transitorias que afectan el artículo número 1. Sí, el plazo para la solicitud de inscripción será de 1 año contado en la entrada en vigencia. Yo me opongo, anuncio mi férrea oposición desde ya. Señora subsecretaria. Yo quisiera señalar que me parece interesante el punto, senador, pero usted está abriendo un debate que no estaba nunca o no estuvo nunca ni en la discusión de la redacción del proyecto de ley ni de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el objeto de la ley, cuando nosotros recibimos a las organizaciones de la sociedad civil que vinieron a hacernos presente esto, tiene que ver con que en el periodo del duelo
por la muerte de un hijo, ¿verdad?, que no nació, el proceso de hacer el duelo de la inhumación, digamos, de la sepultación, ¿verdad?, se hacía mucho más complicado y mucho más difícil, menos humano, porque no se podía inscribir en la lápida, cuando se requería de esta sepultación, el nombre del hijo, sino que NN, hijo de. Bueno, y ese es el propósito de este proyecto de ley. Lo otro podría ser algo que pudiera sumarse, pero que no ha estado en la discusión, porque esto tiene mucho, se relaciona con los tiempos de la norma técnica que tiene el Ministerio de Salud respecto de los hospitales y las clínicas, por cierto, para el retiro de los cuerpos, de los restos, en este caso, habla en la norma técnica. Y el retiro de los cuerpos para la sepultación es de 72 horas, porque por consideraciones de salubridad pública, de higiene y salubridad pública, ¿verdad?, no se pueden mantener eventualmente congelados, ¿verdad?, restos, así se llaman, restos de la gestación, ¿verdad?, de productos de la gestación, por un tiempo indeterminado. Entonces, el objetivo específico de la ley era permitir que la sepultación de un hijo no nacido vivo, ¿sí?, pudiera hacerse con una inscripción, por lo tanto con un nombre y con un apellido en la lápida. Es así de específico el objeto de esta ley. Si nos ponemos a pensar en que uno puede inscribir o eventualmente ya cambiar, por ejemplo, hay dos escenarios posibles que yo veo. Uno, que se retiren los cuerpos, digamos los restos, dentro de las 72 horas, se haga la sepultación, pero no se ponga en la lápida la inscripción. Eso podría ser. Y uno asumir después que quiere ponerle una lápida, pero eso es habiendo primero decidido sepultarlo. Y creo que eso podría ser una manera más fácil de resolverlo en un proyecto, en el marco de este proyecto de ley. Y dentro del propio, tal vez una intransitoria, decir que, no lo sé, eso en realidad como esto es nuevo. Y el otro escenario sería que la persona no hubiera decidido sepultar. Y por lo tanto el resto no hubiera sido retirado del hospital y por lo tanto esos restos hubiesen sido dispuestos por el hospital con la forma que se hace, no sé, para la ciencia o como material de desecho biológico, etcétera. Y en ese caso, estamos pensando en la posibilidad de que poner una lápida sin resto, entonces. Ahora, yo quiero decir que no estamos hablando del destino de los restos físicos. O sea, todo esto se trata de un concepto que para un grupo importante tiene un valor. Existan o no existan, que podrían incinerarlo, podrían haberse preocupado y dar 72 horas desaparecieron, pero solo recuerdo lo que nos aparece, lo que se cuida es el gesto de la gestación, de ahí al tema de la gestante, es todo el proceso, llevarlo en su vientre 6, 8, 9, 4 meses, y más que el tema de los restos. Entonces, yo solo quiero señalar que pensaba que la disposición transitoria era más laxa, pero establece un año. Es que es para atrás. Sí. No, pero igual, pero el concepto pronto es el que me llama la atención porque pronto no tiene una definición. Entonces nos vamos a encontrar con un director de algo, de servicio público, gente que hace convocación de servicio público, pero con poco criterio, y hay gente que tiene mucho criterio, no todas las personas son iguales, que nos diga que la pronta disposición, si bien son 72 horas, la ley está imprecisa respecto a los plazos. Y si algo le piden los constitucionalistas a las leyes, es que tenga claridad sobre los plazos. El pronto es una definición compleja. Y además porque yo sé que ya estamos discutiendo las indicaciones, pero en esta comisión siempre ha existido un buen ánimo para decir que efectivamente me parece un año para atrás poco y 72 horas para adelante muy poco. O sea, yo pensé que fuera un tema permanente. Estamos hablando de una base de datos, de un catastro. Por tanto, si alguien... ¿Cuántas madres no perdieron un hijo? Yo tengo casos muy cercanos. Y si después de 30 años hacemos una ley para que esté en la base de datos porque ella lo quiere, porque fue el primero y lo perdió, y sus hijos mayores tienen más de 30, le vamos a negar, decir, mire, no, que no la hicimos para usted, la hacemos para las nuevas madres. Yo siento que ahí, si es necesario, subsecretaria, en el transitorio, cuando no entrabar el debate ahora, construimos aquello, no importando que no haya estado y sido objeto de indicaciones, discutamos aquello. Eso.
resolver y poder votar el artículo primero, incorporando, me parece pertinente borrar la palabra pronta, con la exclusiva finalidad de permitir la inhumación o disposición de sus restos. Y dejamos el tema de la temporalidad para el debate en el transitorio. Sí, va a ser un bonito debate. Sí, sí, yo quisiera señalar 2 puntos. Uno, respecto del transitorio que tiene que regula el hecho de que madres o personas que hayan perdido un hijo con el tiempo anterior a que entre en vigencia esta ley, se señala que toda persona que cuente con un certificado médico de defunción o de defunción y estadística de mortalidad fetal, que es lo que puede tener una madre. Aparece. ¿Ah? ¿Qué? Aparece la mortalidad fetal. Sí, estadística de mortalidad fetal, porque eso es lo que se genera en los hospitales. Extendido con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, puede solicitar la inscripción en el catastro de mortinato respectivo si se cumplen los requisitos establecidos en esta ley. Para cualquier... Pero es que apareció la mortalidad fetal en el transitorio como un concepto a considerar. Porque así se establece o así se considera en el registro de mortalidad fetal de los hospitales, y eso es una modalidad, porque si no tiene un certificado médico de defunción derechamente. O, en el fondo, pueden ser 2 conceptos, el certificado médico de defunción o de defunción de estadística de mortalidad fetal, que son 2 conceptos distintos. Entonces, por eso se ponen las 2 situaciones. ¿Sí? Y esto puede ser en cualquier época. Es decir, yo puedo haber perdido un hijo hace 6 años atrás, pero tengo 1 año de plazo desde entrada a la vigencia de la ley para solicitar la inscripción, independiente de que si el proceso, digamos, la muerte fetal o del perinatal se produjo 6 meses antes, 10 años antes, etcétera. Pero desde 1 año, desde vigencia de la ley, se puede. El otro punto que tiene que ver con que, efectivamente, acá en este transitorio, y como usted bien señala, levanta el punto, senador presidente, es que puede ser que estas madres no hayan sepultado a sus hijos y le estamos permitiendo inscribirlos en este catastro. Y si en el artículo primero, como hoy día está señalado, solamente tiene la exclusiva finalidad de permitir la disposición o inhumación, está pensado solo a efectos de poner el nombre en la lápida. Tal vez se puede pensar, dado que usted, presidente, puso el punto, señalar que es con la exclusiva finalidad de permitir la pronta disposición e inhumación de su resto o bien su individualización en este catastro, sin necesidad de obligar además a inhumar. Pero ya sobrepasa, digamos, la primera ideas matrices de este proyecto de ley. No, en realidad no, pero pero sí, es una discusión que no habíamos dado. La discusión de inhumación de su resto y la inscripción o bien en el catastro. Porque hay 2 conceptos y que el tema del tiempo lo postergamos, que va a ser motivo del resto del articulado. Yo creo que lo que he señalado lo reafirmo de los testimonios que hemos escuchado y de la justicia que tiene que tener una ley como esta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una nueva modificación del artículo 1. Y esto no es que nos pongamos creativos, forma parte del debate. Por eso que existen 2 cámaras en Chile, porque es posible hacer una revisión en el Senado de aquello. Entonces, agreguemos aquello de la inscripción, más de no la pronta, sino la inscripción o inhumación de los restos y la inscripción en el catastro, y luego vemos los tiempos. Yo creo que tienen que ser los tiempos que a quienes entregamos el atributo de la decisión voluntaria tengan, y esos tiempos los marcan ellos, no los puede marcar la ley, ¿me explico? ¿No? Porque si después de 10 años la familia se siente y como un acto de reparación, de sanidad, le dice a los hijos, vamos a inscribir a tu hermano, a tu hermana, y lo hacen, aunque hayan pasado 10 años, ya que es una inscripción en un registro que no tiene ninguna repercusión jurídica, ni legal, ni administrativa, ni nada, no se la vamos a impedir. Si alguien me dijera esto va a tener un efecto jurídico sobre algo, yo lo pensaría 2 veces, porque efectivamente podemos alterar algo, pero como expresamente hemos señalado que no vamos a alterar nada y que solo en base al registro, producto de que efectivamente lo que buscamos es el reconocimiento voluntario de la madre, en este caso gestora, o de los progenitores, o la pareja, o como fuere, me parece que el tiempo no deberá ser un factor determinante ni acotado. Pero como estamos en el artículo número 1, la redacción que ha propuesto la subsecretaria, al agregar esas 2 líneas,
es incluyente para lo que discutamos más adelante. Porque no vamos a definir en el artículo 1 el plazo. ¿Cómo lo vamos a dejar entonces? Y si le pedimos a la senadora Muñoz que hay que eliminar el pronto. Yo proponía borrar pronto, como para resolver el No, tema. si de todas maneras pronto no tiene mucho sentido, senadora. Subsecretaria Recabarren. Presidente, si para recoger el punto que usted señala, y si le parece evidentemente a los demás senadores, incluir dentro de la posibilidad, la exclusiva finalidad de permitir la individualización, disposición o inhumación. Individualización o la inscripción, digamos, porque lo que se hace en la inscripción es individualizar. Con los nombres y apellidos que ella define. Sí. Ha dicho. Pero esto está puesto porque está puesto después de señalar cuál es la finalidad. Que ha sufrido una muerte fetal, yo insistiría en eso, porque si está en el proyecto, o a quien ésta autorice la facultad para inscribir a su mortinato en un instituto especial creado por esta ley, con los nombres y apellidos que ella define, con la exclusiva finalidad de permitir la inhumación o disposición de sus restos. Inhumación de sus restos. Inhumación también con la inscripción, que es lo que queremos. Claro, lo que pasa es que tiene el mismo nivel del artículo 1, la inhumación con la inscripción, que ambas son tan importantes. Y la inscripción, la inhumación ya tiene fecha, que es el Código Sanitario. Pero la inscripción la dejamos sin fecha porque vamos a discutir. Como la facultad que se reconoce es la inscripción. Y disposición de sus restos. Individualización. Si usted. De permitir la individualización, la inhumación. Inhumación o disposición. ¿Qué dice inhumación? Sí. Estamos con el inciso número 1. Sí, la muerte fetal, ¿no? Número 1, ¿ok? Sí. Señora secretaria. Y el segundo inciso sería el que la indicación 10. Y la muerte fetal la dejan A ver, separada. yo, la verdad, la subsecretaria había dicho que la muerte fetal no estaba, pero está en el transitorio, como un elemento certificado. a solicitar el certificado. Yo entendí que la eliminación de la muerte fetal, lo que establecía era de que ese concepto no iba a ser parte de la definición de mortinato, que era la definición de mortinato en el artículo 9.3 única. Entonces, la duda que me asalta, si aceptamos un certificado de muerte fetal que no corresponde a la definición de mortinato, porque lo hemos expresamente excluido, no vayan a decirnos después de que le estamos exigiendo un documento que la ley prohíbe, porque la ley no contempla, que es el tema de la muerte fetal considerada con implicancias jurídicas distintas al mortinato. Si tenemos esa duda, yo preferiría dejarlo pendiente y consultar a nuestros asesores. Como está en el transitorio, ese debate lo podemos dar durante el proceso, y con el consenso de la comisión podemos reabrir el debate del artículo 1 para este tema, ¿no? Para por lo menos votar. Quiero que salgamos de esta sesión votando el artículo 1. ¿Te parece eso? Sí, claro. Muy bien. Ahora, Ya. presidente, solo para precisar, el artículo transitorio, cuando se refiere al plazo, es respecto de quienes tienen un certificado de defunción o un certificado de defunción fetal, que son dos instrumentos, en el fondo, dos documentos, ¿verdad?, que son distintos, que tienen distintas significancias, uno la defunción, otro el certificado de defunción fetal para efectos estadísticos, de mortalidad estadística. Entonces, no tiene que ver con la definición de mortinato, pero efectivamente, como más adelante lo podemos discutir Lo que ahí. nos vamos a encontrar es de que va a haber un número indeterminado pero elevado de muertes de mortalidad fetal que han tenido las características de mortinato, murieron antes de nacer, y que la forma de acreditación de esas, que serán siempre anteriores, el certificado de defunción de muerte fetal, va a servir para la inscripción, porque es el único instrumento que poseen las familias que pasaron por este trance. De allí que sea una disposición transitoria. Yo así lo entiendo, y ya que se aclara mejor. Bien, nos queda el tema del segundo inciso, y yo la definición que... Sí, pero tenemos dos incisos. Votemos el inciso primero y luego el segundo, que es el tema de las características propias de los casos en los cuales no produce efecto jurídico. Y hay dos definiciones: la de CAS, que hace un uso pormenorizado, y la que hemos consensuado, que la senadora Muñoz, y ya ahora en manos de nuestra secretaria, que le pedirá lectura, y votamos el artículo completo. Ya estamos ok en el inciso 1. Señora secretaria.
artículo primero diría: ¿reconoces a la mujer gestante que ha sufrido una muerte fetal o a quien ella ésta autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ella define, con la exclusiva finalidad de permitir la individualización, la inhumación o disposición de sus restos? Esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito. Salvo porque hace referencia a la muerte fetal. Perdón, presidente, perdón, pero es que entiendo que se había acordado sacarlo de la muerte fetal. Sí. Es que son cosas distintas, senadora, si me permite. Es el nombre de un certificado, sí, no es una definición de mortinato. La senadora Muñoz nos había pedido, digamos, que tenía que retirarse a la Comisión de Aguas. Y yo participo de la definición que ha dado la subsecretaria. De todas maneras, por consenso lo podemos retomar si por algún caso hubiera necesidad consensuada de incorporar al artículo número 1. Como está en el transitorio, tenemos todo el proyecto de ley para allí tomar la decisión si procede o no incorporarlo en el 1 y pedimos, y por último votamos en la comisión. Las decisiones se toman por mayoría en esta comisión. Borrémosla, vamos a borrar para votar el artículo 1, muerte fetal. Tenemos la facultad para abrir el debate en cualquier minuto y particularmente en el transitorio número 1 donde aparece la exigencia hasta el certificado. La subsecretaria ha explicado los alcances, pero si hubiera alguna otra duda podemos reabrir el debate o incorporar. Muy bien, señora secretaria, la indicación a votar en sustitución del artículo número 1. Así es. Quedaría entonces como artículo primero: reconoces a la mujer gestante o a quien ésta autorice la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ella define, con la exclusiva finalidad de permitir la individualización, la inhumación o disposición de sus restos. Y el inciso segundo diría: esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito. Eso bien, sería el texto. Bien, en votación la indicación. Senadora Latorre, sí. Senadora Muñoz, senadora Navarro. A favor. Unánime. Se aprueba por unanimidad el nuevo bien. Texto. Entonces, las indicaciones número 2 y 10 quedan sin efecto por haberse refundido en la indicación que acabamos de votar. Se aprueban con modificación. Se aprueban con modificación. Muy bien. Entonces, bien, la indicación número 2, aprobada. La indicación número 1, subsuma las indicaciones 1, 2, 6. Se aprueban todas hasta la 13. Se aprueban hasta la 13. Son todas las mismas. Hasta la 13. Hasta la 13. Muy bien. Quórum y además tiempo, ¿no? A ver. Sí. A ver, mira, hemos despachado el artículo número 1, hemos incorporado un elemento de definición temporal, subsecretario, yo le pediría lo pudiéramos evaluar conjuntamente con la definición de muerte fetal, pero en particular la duración del tiempo del derecho, que no puede tener tiempo un derecho. Si no, no es derecho. No. Estamos hablando de derechos fundamentales de este tema. No es que tenga 1 año ni 2 años. Yo ahí pido que podamos hacer el debate más amplio. Creo que sería tremendamente importante profundizar que este tema retroactivo hacia futuro sea en los tiempos que decía la gestante, la pareja, quienes expresamente le reconocemos el derecho a hacerlo. Y lo dejaría hasta acá, a fin de que pudiéramos continuar la próxima sesión, que ya de vuelta de semana distrital. Tenemos otro proyecto de ley en debate, subsecretaria, que es la reforma constitucional que autoriza el voto a los 16 años, la parlamentaria y la presidencial, y a los 14 años la municipal. Ha generado un fuerte debate en muchos ámbitos, así que vamos a continuar con ese proyecto de ley que establece un derecho, en mi opinión, muy necesario a los llamados jóvenes y adolescentes que los imputamos penalmente, que sí distinguen entre el bien y el mal, pero no los dejamos tener esos derechos, además que en materia penal, con el derecho a irse preso si han cometido un delito. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo la presencia de la subsecretaria y don Claudio Campo, que nos ha entregado su testimonio con motivo de este proyecto de ley de mortinatos, se levanta la sesión.